Bueno, pues vamos a dar comienzo ya a nuestro webinar. Primero de todo, daros las gracias a todos por haberos registrado, por vuestra asistencia y sobre todo por vuestro tiempo. El webinar que vamos a dar en el día de hoy lo vamos a dedicar a soluciones acústicas para aplicaciones de electrónica industrial o electrónica profesional. Entre las aplicaciones eh, que vamos a ver, que van a ser varias, los dispositivos en los que nos vamos a centrar sobre todo van a ser buzzers, transducers, alarmas y altavoces en tecnología piezoeléctrica. Estos dispositivos, la verdad que muchas veces pasan desapercibidos cuando tenemos o cuando estamos diseñando nuestra aplicación electrónica. Eh, en cambio, suelen ser productos o suelen ser dispositivos bastante complejos o pueden llegar a ser bastante complejos. Cada fabricante tiene sus distintas tecnologías, tiene sus diferencias también. Y son productos que no son baratos dentro de la PCB o del BOM o del Bill of Materials cuando tenemos ya nuestro diseño terminado. Entonces hemos querido hacer pues esto, dedicar un webinar única y exclusivamente a este tipo de dispositivos. La agenda que tenemos creo que es bastante interesante. Vamos a comenzar dando una introducción a lo que son pues, distintas aplicaciones, que es la tecnología piezoeléctrica. Vamos a hacer una comparativa también con la tecnología electromagnética, que es digamos, la tecnología un poco más antigua, que se sigue utilizando también, pero la pieza eléctrica pues viene con bastantes ventajas frente a la electromagnética. Luego veremos un poquito acerca de dos fabricantes que representan a Tronic y que se dedican a la fabricación de este tipo de dispositivos y luego entraremos directamente a ver soluciones para aplicaciones sonoras, donde ya entraremos un poco en más detalle en los que son en los tipos de booster, transducers que podemos encontrar, alarmas, sirenas, etcétera. Entonces, pues nada, este webinar lo va a dar nuestro ingeniero de aplicaciones, Carlos González. Carlos es experto, es ingeniero en electrónica, es ingeniero superior en electrónica y bueno, pues poco más te puedo presentar, Carlos, aparte que ya casi te conocen muchos de los asistentes, así que nada, cuando quieras, adelante. Bueno, muchas gracias, Brian. Muy buenos días a todos. Como bien acaba de comentar, vamos a ver en este webinar, vamos a ver distintas soluciones, por lo menos una pequeña aproximación a los distintos componentes que vamos a poder encontrar dentro de estos dos fabricantes como Major y Sonitron, enfocados a multitud de aplicaciones. Y cuando digo multitud de aplicaciones, tenemos que pensar simplemente hoy día dónde podemos encontrar cualquier, digamos, producto, dispositivo, etcétera, que tiene sonido. Desde el pitido, desde el zumbador, el buzzer que tiene, por ejemplo, un altavoz, un ordenador, perdón, al arrancar y que nos da la información si hay algún problema con la memoria RAM, por ejemplo, hasta juguetes infantiles, una vitrocerámica, electrodomésticos o ya incluso equipamiento de laboratorio, equipamiento médico, lanzamiento de armamento, por ejemplo, vamos a poder encontrar aplicaciones con sonido en multitud de ámbitos, ¿vale? Al final, el sonido es digamos, un medio muy importante pues, para la comunicación con las personas, con los usuarios en este caso, también como medio de entretenimiento, pero también sobre todo y muy importante como medio de protección, ¿vale? Y es por eso que tenemos un capítulo más centrado, digamos, a lo que serían las soluciones más avanzadas en cuanto a protección, sobre todo protección en cuanto a usuario, lo que puede ser la vida, por ejemplo, aplicaciones médicas, y también protección para alertas que habría que dar por ejemplo, a soldados, militares, etcétera, en distintos tipos de aplicaciones, así como a la hora de utilizar ciertos tipos de vehículos, ¿vale? Entonces, como digo, vamos a ir viendo un pequeño repaso de las distintas tipos, de las distintas familias que podemos encontrar en estos dos fabricantes. Y nos vamos a centrar mayoritariamente en lo que serían los productos de tecnología piezoeléctrica, ¿vale? Que a diferencia, bueno, que veremos a continuación,
algunas diferencias respecto a los típicos altavoces magnéticos, etcétera. Entonces, en este caso, el efecto piezoeléctrico, esta tecnología, digamos, se va a basar en este efecto en el cual ciertos materiales van a tener la capacidad de generar una carga eléctrica en función de una determinada deformación mecánica que pueda recibir ese material. Y al revés, puedes experimentar esa deformación mecánica en respuesta a una carga eléctrica. Comportamiento especialmente notable en cristales cerámicos, polímeros y otro tipo de materiales. Normalmente también, por ejemplo, el cristal de cuarzo que utilizamos en distintos tipos de relojes, osciladores, etcétera, al aplicarle una determinada tensión, ese cristal va a vibrar a una determinada frecuencia, ¿vale? Por ejemplo. Y dentro de este efecto piezoeléctrico vamos a poder encontrar dos variantes, digamos dos efectos. Lo que sería el efecto directo, en el cual al modificar, digamos, estructuralmente ese material piezoeléctrico va a generar la carga eléctrica, y el efecto contrario, por el cual al aplicarle una carga eléctrica vamos a poder generar un cierto movimiento en el material. Entonces, gracias a este movimiento de este tipo de materiales, en conjunción con otro tipo de materiales, como puede ser algún material metálico, alguna membrana, vamos a poder generar sonido, vamos a poder generar movimientos de aire que genera ondas sonoras, y así de esa manera poder reproducir distintos tipos de sonidos, desde sonidos muy sencillos de un tono continuo a una determinada frecuencia, allá incluso poder tener altavoces con amplios rangos de funcionamiento, de banda de frecuencia de funcionamiento, que por ejemplo puede ir desde los 200 hasta los 20 kHz, ¿vale? Y todo eso en un encapsulado lo más plano, pequeño posible, si lo comparásemos con las versiones magnéticas, digamos, ¿vale? Y aquí es donde vemos un poco la diferencia entre estas dos versiones. En este caso, con la versión piezoeléctrica, al aplicar la tensión, el material cerámico se deforma, hace vibrar la pieza metálica, la membrana que tenga acoplado a ese material, y esa vibración genera sonido. Por su parte, en los altavoces magnéticos, por ejemplo, a través de un imán permanente y con una bobina, vamos a poder ir variando el campo magnético que se va a generar en esa bobina, y de esa forma ir moviendo un cono, el cual va a generar distintas ondas sonoras a distintas frecuencias, y es con las cuales vamos a representar el sonido, a reproducir sonido. En este caso, más o menos, ya simplemente viendo el esquema básico, como podemos ver en pantalla, ya podemos ver una gran, digamos, diferencia en cuanto, por ejemplo, al tamaño. Vamos a tener unos dispositivos bastante más finos, más pequeños, si los comparásemos con las versiones magnéticas. También vamos a encontrar, como vamos a ir viendo, viendo distintas ventajas que podemos encontrar con estos dispositivos piezoeléctricos, ¿vale? En primer lugar, vamos a tener que estos dispositivos son más eficientes en la conversión de energía eléctrica a la hora del sonido. Son equipos en los que directamente se aplica la carga y ya directamente el material ya se deforma y ya se genera. No tenemos que generar un campo magnético moviendo, teniendo pérdidas con la fricción, con el movimiento, etcétera. Tamaño compacto, como acabamos de ver, van a ser más pequeños y bastante más ligeros también que si los comparásemos con un altavoz magnético. No vamos a necesitar el imán, por ejemplo, el imán permanente, ni la bobina, ni todos los componentes que al final forman parte de él. Va a presentar una mejor respuesta frente a frecuencias altas, ¿vale? Si lo comparásemos con los magnéticos. Durabilidad, al final, asociado a la simplicidad y del propio diseño, al reducir el número de piezas móviles, al reducir el número de componentes, reducimos también la probabilidad de que fallen esos componentes a lo largo de su vida útil, ¿vale? Y después también va a tener una respuesta más instantánea que si las comparásemos con los magnéticos. Pero, por su parte, va a presentar ciertas desventajas si los comparásemos. En este caso, la limitación en frecuencias bajas. A la hora de representar, digamos, de reproducir sonidos a bajas frecuencias, puede tener cierta complejidad, cierta complicación, o puede no funcionar muy bien, no conseguir el nivel, digamos, de intensidad sonora que se desea si lo comparásemos con la magnética. Y además, a la hora, por ejemplo, de diseñar altavoces piezoeléctricos, lo que sería para reproducir ya no solo un tono a una frecuencia, un pitido, sino ya directamente, por ejemplo, reproducir sonidos, voces, música, etcétera, la fabricación de este tipo de altavoces requieren de un diseño un poco más cuidadoso a la hora de desarrollarlo, y también requiere de cierto estudio y análisis a la hora también, por ejemplo, de colocarlo, porque, por ejemplo, este tipo de altavoces, como veremos más adelante, vamos a tener que aislar, por ejemplo, entre la parte frontal y la parte trasera para evitar que se formen ciertas sobrepresiones, etcétera, y el propio altavoz, la parte trasera, aísle
un poco la parte frontal y nos limite o reduzca la intensidad sonora, digamos, de la señal que estamos reproduciendo. Entonces, son un poco más complejos en cuanto a su utilización y en cuanto a su proceso de diseño, pero a la hora de comparar lo que son las ventajas, vamos a ver que este tipo de soluciones piezoeléctricas, mucho más pequeñas, más finas, con mejor respuesta a determinadas frecuencias, etcétera, van a ser una solución bastante interesante a incluir en todo tipo de aplicaciones, como comentamos anteriormente, ¿vale? Y dentro, gracias a este efecto piezoeléctrico, dentro de estos dos fabricantes, vamos a poder encontrar distintos tipos de componentes, como van a poder ser buzzers piezoeléctricos, en el cual vamos a emitir un sonido fijo o intermitente, pero a una determinada frecuencia, transductores, por los cuales vamos a poder variar la frecuencia de esa señal, de ese tono que vamos a estar reproduciendo según la atención que le vayamos a aplicar a la entrada, alarmas diseñadas que van a estar diseñadas para generar ciertas señales de alarma con patrones definidos con anterioridad, pues para situaciones críticas en las cuales vamos a necesitar ya de un sonido predeterminado a una intensidad determinada, etcétera. Y después, como comentaba, los altavoces piezoeléctricos, que ya serían, digamos, la versión más avanzada en cuanto a este tipo de componentes, ¿vale? Y vamos a ver todas estas soluciones entre estos dos grandes fabricantes que tenemos aquí, que mostramos aquí en pantalla. El primero de ellos, Mayory. Mayory Sonalert es fabricante de Estados Unidos, lleva más de 50 años en el desarrollo y fabricación de lo que serían todo el tema de componentes acústicos, para alertas sonoras, buses, alarmas, sirenas, etcétera. No solo basados en tecnología piezoeléctrica, sino también tecnología magnética. Pero en este caso, en este webinar, vamos a centrar mayoritariamente en la piezoeléctrica. Ya de soluciones acústicas también tienen soluciones de iluminación en cuanto, en cuanto a que son aplicaciones muy relacionadas con las de sonido, en cuanto a alertas, por ejemplo, sino que vamos a encontrar también soluciones de iluminación para paneles de información, paneles LED de alertas, stacks donde vamos a poder incorporar distintos tipos de luces y sonidos para maquinaria industrial, por ejemplo. Y entonces vamos a centrarnos en ese tipo de productos. Y por parte de Sonitron, en este caso, este fabricante se centra exclusivamente en materiales basados en los efectos piezoeléctricos. Perdón. Y vamos a encontrar todo tipo también de soluciones, menos las visuales, solo lo vamos a quedar en la parte de sonido. Y entonces solo en tecnología con materiales piezocerámicos, ¿vale? Y entonces aquí es donde ya vamos a empezar a ir viendo dónde vamos a poder encontrar todo este tipo de productos. Anteriormente lo vamos a poder encontrar en cualquier sitio, que cualquier aplicación, solución, etcétera, que tenga que reproducir un sonido. Pero entre las más importantes, digamos, donde requiere, digamos, de un mayor estudio, hay que tener más cuidado a la hora de tratar este tipo de soluciones, pues por ejemplo, en aplicaciones industriales, en aplicaciones de medicina, laboratorio, aplicaciones marítimas, en automoción, transporte, y sobre todo también en aplicaciones militares. Ya después pues tendríamos todo lo que sería electrónica de consumo, todo tipo de aplicaciones sencillas en las que, bueno, que no son componentes tan críticos, pero sí siempre viene bien tenerlos en cuenta a la hora de poder elegir el componente más adecuado para ese tipo de aplicación, ¿vale? ¿Y qué vamos a tener que tener en cuenta a la hora de poder elegir, decantarnos por unas versiones u otras dentro de estos dos fabricantes, por ejemplo? Pues vamos a tener que analizar primeramente la funcionalidad. ¿Para qué vamos a necesitar este dispositivo que reproduzca sonido? Vamos a necesitar que sea un altavoz para reproducir voces, música, etcétera, que simplemente sea un tono continuo, que sean sonidos intermitentes, barridos entre distintas frecuencias para una alarma, por ejemplo. Entonces, primero tendríamos que ir diferenciando qué es lo que necesitamos reproducir. Después también tendremos que fijarnos en las frecuencias. Por ejemplo, en los altavoces, entre qué rangos de frecuencia vamos a reproducir el sonido. O por ejemplo, como en los teléfonos, como un teléfono de casa típico que entre 300 y 3 kilohercios, pues más o menos reproduce, o por lo menos reproducían las señales acústicas entre esas frecuencias, pues a lo mejor no necesitamos más, por ejemplo. O también, si vamos a necesitar una alerta o un tono muy agudo, pues para una alerta muy importante que tiene que destacar frente a otro tipo de ruidos y sonidos que están en el entorno. Entonces, tenemos que tener en cuenta la frecuencia a la que queremos reproducir el sonido. Después también vamos a tener que fijarnos en los rangos de voltaje. Si lo voy a usar en un sistema de 3,3 voltios, de 5 voltios, de 12, un amplio rango de tensión de entrada, etcétera, etcétera. Después también vamos a fijarnos en el nivel de presión sonora. Y vamos a necesitar saber cuánto, digamos, cuán fuerte o
el nivel de volumen, digamos, de intensidad que necesitásemos en ese tipo de componente a la hora también de elegir uno u otro. Y ya después, por ejemplo, relacionado con con el propio, digamos, la propia estructura mecánica del mismo, pues qué tipo de encapsulado voy a necesitar, qué tipo de conexión voy a necesitar, si va a ser para una PCB, para cable, para soldar un cable, conectores rápidos, etcétera. Si necesitásemos certificación IP, porque puede estar sujeto a salpicaduras, a agua, polvo, etcétera. Y también, pues el tamaño. A veces también el tamaño puede ser un factor, puede ser el factor más importante también a tener en cuenta. De nada me sirve tener un zumbador, un buzzer que todos los parámetros, todas las características son las correctas y después el tamaño no me va a caber dentro de mi aplicación portátil, por ejemplo, y de nada me sirve que el resto de características encajen si al final el tamaño, por ejemplo, no va a servir, ¿vale? Entonces, una vez hayamos definido todos estos parámetros, por ejemplo, pueden haber algunos más extra, pero una vez definimos esto, pues ya vamos a poder ir eligiendo la solución que mejor se adecue a este tipo de aplicaciones, ¿vale? Entonces vamos a ir primeramente viendo, por ejemplo, lo que serían buzzers y transducers, ¿vale? Como comenté anteriormente, con estos lo único que vamos a hacer es reproducir un tono fijo o en el caso, por ejemplo, con un transducer, bueno, tono fijo o intermitente, pero a una determinada frecuencia, ¿vale? Y en el caso del transducer, poder tener también una cierta margen para mover, digamos, o para variar la frecuencia en función de la señal de entrada, por ejemplo, una señal cuadrada, una señal senoidal, que nosotros controlamos y poder variar la frecuencia entre un pequeño rango determinado, ¿vale? Y aquí vamos a poder elegir pues, componentes para montaje en panel, para PCB, distintos tipos digamos, de acabados, conectores, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, una vez definimos este tipo de parámetros, pues vamos a poder ir viendo distintas soluciones que estos fabricantes nos ofrecen. Y, por ejemplo, vamos a ver la versión, digamos, la serie estándar, que aunque se llame estándar, es digamos, la familia básica de Sonytron, que es una familia que puede adaptarse a cualquier tipo de aplicación, ¿vale? Eso lo veremos más adelante, pero en este caso, esta es una solución bastante, digamos, sencilla. Al final no deja de ser un componente muy sencillo mecánicamente, digamos, o electrónicamente a la hora de diseñarlo, pero nos va a permitir cierta flexibilidad a la hora de, por ejemplo, poder elegir tipos de conexiones, cómo queremos que funcione, determinadas frecuencias, determinados modos de funcionamiento, continuo, intermitente, barridos, etcétera, con electrónica específica también para poder controlarlo. Un rango de temperatura de funcionamiento desde los menos 40 hasta 85 grados centígrados, con una vida útil, por ejemplo, por encima de las 2000 horas. Y también con certificación IP67, IP68, lo que nos permite tenerlo, digamos, poder utilizarlo en aplicaciones donde pueda estar sujeto a salpicaduras, por ejemplo. Y todo esto dentro, digamos, de un encapsulado que nos va a permitir un bajo consumo, si lo comparásemos, por ejemplo, con versiones de componentes magnéticos, ¿vale? Y como digo, esta serie estándar vamos a poder adaptarla a cualquier tipo de aplicación. Y cuando digo cualquier tipo de aplicación me refiero a aplicación de electrónica de consumo sencilla o ya, por ejemplo, aplicaciones industriales, sensores por ejemplo, de detección de humos contra incendios, aplicaciones de aviación, en trenes, aplicaciones médicas, etcétera. Incluso aplicaciones de defensa. En este caso, depende del tipo de aplicación, si es una aplicación crítica como puede ser detectores de gas, aplicaciones de medicina o militares, Sonytron puede certificar ese componente para poder, digamos, utilizarlo en este tipo de aplicación. Por eso, aunque digamos, vayamos a ir viendo distintos componentes enfocados un poco a distintas aplicaciones, esta serie, por ejemplo, la vamos a poder encontrar en todo tipo de aplicaciones. No solo es exclusiva, digamos, de electrónica general, electrónica de consumo, etcétera, sino que la vamos a poder adaptar también a esas aplicaciones más exigentes y que tengan ciertos requisitos para poder utilizar, ¿vale? Entonces, por ello, no se preocupen porque, como digo, es una solución bastante polivalente, ¿vale? Por otra parte, vamos a poder encontrar, a diferencia de la anterior, que era una versión, digamos, para montaje en panel, con cables, etcétera, vamos a poder encontrar las versiones en lo que sería el buzzer y en versión transducer de una solución para formato, digamos, para PCB, para soldar en placa directamente, como podemos ver en pantalla, ¿vale? Vamos a poder colocar este componente de forma muy sencilla, con muy buena protección a la hora, digamos, de los procesos automáticos para fabricación en serie, para evitar, digamos, el deterioro de este material y va a tener un muy bajo consumo de energía, sobre todo en las versiones de ultra bajo consumo de energía que puede tener este fabricante.
amplio rango de tensión de entrada a la hora de funcionar, como vemos aquí, desde 1.5 hasta 24 voltios, un montaje de lo más sencillo, porque como vemos simplemente tendremos que tener los orificios o los pads para soldar ya directamente colocados, y vamos a poder, digamos, adaptar también esta solución en distintos tamaños, distintos niveles de intensidad sonora y distintos tipos de modos de funcionamiento, ¿vale? Además, por ejemplo, en el caso de los transducers, en este caso vamos a tener que hacer uso de un componente externo, ¿vale? Vamos a necesitar de un driver externo para poder controlar lo que sería la señal de sonido que vamos a ir reproduciendo. Entonces, en este caso, vamos a encontrar la solución ya fija, digamos que ya viene con los sonidos predeterminados, como serían los buzzers, y después tendríamos la solución en la que nosotros vamos a poder ir variando la frecuencia de funcionamiento, digamos, la frecuencia del sonido, del tono, según nuestras necesidades de la aplicación. Y eso con un pequeño driver muy sencillo en el que simplemente nos genere la señal cuadrada a la frecuencia determinada y con el voltaje adecuado, pues simplemente vamos a poder representar el sonido que nosotros estemos interesados en mostrar en todo momento, ¿vale? Por otra parte, también con el fabricante Mayory vamos a poder encontrar también las soluciones piezoeléctricas con o sin driver, ¿vale? Vamos a poder encontrar la versión, digamos, ya predefinida, en la que ya vienen las características de sonido ya predefinidas en cuanto a su modo de funcionamiento, o ya después poder, como acabamos de comentar, poder usar un driver externo para poder gestionarlo. Y como vemos en pantalla, vamos a poder encontrar soluciones en distintos tipos de encapsulados, formatos para PCB, con cable, para atornillar, más horizontales, más verticales, etcétera, que esto nos va a permitir también poder incorporarlo a cualquier tipo de aplicación, cualquier necesidad, digamos, que necesitemos cubrir en cuanto a condiciones de espacio, etcétera, o temas de conexión. Entonces vamos a poder encontrar también estas soluciones con este fabricante. Como digo, distintos tipos de conectividad, rangos de voltaje de entrada, sonidos por encima también incluso de los 100 decibelios y en este caso también pues ROS compliance, ¿vale? Entonces, como vemos en pantalla y como hemos visto en la imagen anterior, tenemos distintas soluciones para los sonidos más básicos que vamos a representar, que vamos a reproducir, ¿vale? En el siguiente tipo, digamos, de producto que podemos encontrar, ya tendríamos lo que son las alarmas y sirenas. En este caso, a diferencia del anterior, aquí vamos a centrarnos en productos que ya vienen, digamos, con unos sonidos predeterminados específicamente para este tipo de señalización de alarmas, de avisos al usuario, avisos, peligros, etcétera. Y lo vamos a poder encontrar en distintos tamaños y enfocados también a distintas aplicaciones, ¿vale? En este caso, como uno se puede imaginar, cuando tenemos, no es lo mismo el pitido que te puede dar un equipo, o sea, un componente electrónico, por ejemplo, un dispositivo electrónico simplemente indicando que está encendido, no tiene nada que ver con el sonido que tiene que generar, por ejemplo, eh, un equipo de respiración para un paciente en un hospital en el cual tiene que dar una alarma o una sirena que sea clara, concisa, potente, para poder avisar pues, a médicos, enfermeros, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso nos vamos a centrar en este tipo de componentes más especializados en ese tipo de avisos, ¿vale? En avisos eh, críticos de alerta, peligro, etcétera, etcétera, ¿vale? Y vamos a comenzar, pues, por ejemplo, con la serie SMAC de alarmas de Sonitron. Esta serie, como vemos, es una serie de alta fiabilidad, con un sonido extremadamente nítido, que se lleva utilizando desde 1977 en todo tipo de aplicaciones críticas y, por ejemplo, sistemas de soporte vital. Al igual que la serie estándar, al final es muy parecida a la serie estándar, va a tener, digamos, un proceso, digamos, de poder nosotros seleccionar pues, todo tipo de conectividad, de terminales, funcionalidad, la electrónica que pueda requerir, etcétera, etcétera, así como también, digamos, certificación IP67 en este caso, pues para también una aplicación en la que se pueda requerir. Y sobre todo también es muy importante el tema del bajo consumo y el rango de temperatura en los 40-85 grados, que nos va a permitir también poder incorporarlo a aplicaciones externas, aplicaciones no solo por ejemplo, un hospital, en un laboratorio, sino también aplicaciones en entornos industriales y demás, ¿vale? Entonces, esta sería una primera aproximación a unas alarmas de tamaño bastante reducido que podemos encontrar en el fabricante Sonitron para reproducir esos sonidos claros, nítidos y potentes, ¿vale? Como vemos, es una solución bastante compacta y muy sencilla de poder incorporar a cualquier tipo de aplicación.
Por su parte también, al igual que Sonitron, Mayory también tiene distintos tipos de componentes para reproducir alarmas ya predefinidas. Y en este caso, por ejemplo, un tipo de alarma en el cual ya viene con la parte de la electrónica incorporada dentro de lo que es el propio encapsulado, que tiene la posibilidad de pedir un sellado, digamos, para protección externa. Y además, en este caso, con 15 sonidos predefinidos que podemos elegir a la hora de elegir, digamos, la alarma que nosotros deseemos, pues vamos a poder elegir entre 15 tipos de sonidos, ya no solo sino un tono, un pitido o varios pitidos, sino ya, digamos, pitidos un poco más complejos, ¿vale? Y todo ello también, como vemos, en un tamaño bastante reducido, formato PCB, para poder incorporar a cualquier diseño electrónico, a cualquier placa que estuviésemos desarrollando, ¿vale? Y por otro lado, también vamos a poder encontrar en ambos fabricantes distintas soluciones, ya no, por ejemplo, un tamaño reducido para una PCB, sino ya lo que serían alertas o sirenas, por ejemplo, para poder incorporar de forma externa en distintos emplazamientos, para distintas aplicaciones, como puede ser, por ejemplo, esta sirena, una sirena piezoeléctrica de la serie SAS de sirenas de Sonitron, ¿vale? Como vemos, este tipo de sirenas, aunque no vemos en pantalla una anclada a la pared, nos va a permitir incorporar distintos métodos de montaje, si lo vamos a necesitar anclar a una pared, si lo vamos a necesitar con una base, con los cables directamente para después nosotros ya adaptarlo como necesitásemos. Todo ello, también todos estos componentes piezoeléctricos, también una cosa muy importante que no he comentado todavía, es el tema del campo magnético. No vamos a generar interferencias electromagnéticas gracias a la simplicidad del diseño y a la base, digamos, al cómo está fabricado este tipo de componentes, sin imanes, sin bobinas eléctricas, etcétera. Entonces no vamos a generar ese tipo de interferencias electromagnéticas que en ciertas aplicaciones, como aplicaciones de medicina, por ejemplo, pueden resultar, pueden ser, digamos, un factor muy importante también a tener en cuenta. Entonces vamos a poder encontrar estas soluciones en distintos tipos de acabados, pues, o distintos tipos de montaje, con distintos tipos de montaje, pues como vemos aquí, alertas en emplazamientos, en vehículos, sistemas sirenas para avisos, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso nos estamos quedando con sonidos, con sirenas y alarmas, con un mayor nivel de intensidad sonora, ¿vale? Porque al final, como estamos comentando, una alarma y una sirena tienen que escucharse perfectamente por parte del usuario para poder saber qué es lo que está ocurriendo en todo momento, ¿vale? Entonces, como vemos aquí, pues una solución también bastante sencilla en cuanto a tecnológicamente hablando, que podemos incorporar en cualquier tipo de aplicación, ¿vale? Y una vez hemos visto lo que son los componentes más sencillos, buzzer, transducer, alarmas y sirenas, que al final son muy similares, vamos a reproducir pues un tono a una frecuencia determinada o entre varias frecuencias, pero al final siempre va a ser un tono, un pitido, intermitentes, barridos, etcétera. Aquí ahora vamos a centrarnos en un producto, una familia de productos muy interesante que ya serían los altavoces piezoeléctricos, ¿vale? Como comenté al principio, a diferencia de los altavoces magnéticos, ¿vale? Ahí en ellos vamos a necesitar pues, de un mayor volumen, un mayor espacio a la hora de poder incorporar ese tipo de altavoces, porque claro, son más voluminosos, tienen más componentes y requieren de cierto espacio. ¿Qué ocurre? Que si tuviésemos algún tipo de aplicación en el cual estamos muy limitados en el espacio, en lo que es en el espacio, en el tamaño, volumen, etcétera, por ejemplo, imaginémonos que tenemos un dispositivo móvil portátil o, por ejemplo, tenemos un panel de información en un tren en el cual no tenemos mucho espacio para poder incorporar un altavoz, pues aquí es donde entra en juego este tipo de altavoces basados también en tecnología piezoeléctrica, con un diseño, digamos, con un desarrollo avanzado detrás de ello, va a permitirnos disponer de un altavoz en un tamaño, digamos, con un espesor lo más mínimo posible de unos pocos milímetros, ¿vale? Al poder tener un altavoz, como vemos aquí, distintos altavoces en pantalla, tamaño cuadrado, pero en un tamaño muy reducido en cuanto a espesor, por ejemplo, esto nos va a abrir un gran, digamos, abanico de posibilidades a la hora de poder incorporar distintos tipos de aplicaciones, porque no vamos a tener ese problema de sonido. En el caso de que, por ejemplo, si lo comparásemos en cuanto a volumen, más o menos, en cuanto a tamaño, respecto a uno magnético, estos altavoces van a representar el sonido de una forma más intensa y, digamos, con un mayor nivel de intensidad si lo comparásemos con la versión magnética. Entonces, en esas aplicaciones en las que vamos a necesitar reproducir ya no solo pitidos, sino ciertos tipos de sonidos,
de distintas frecuencias, voces, música, cualquier tipo de alerta, etcétera, etcétera, es aquí donde vamos a poder centrarnos con este tipo de altavoces, ¿vale? Como digo, son altavoces con una, en este caso de la familia SPS, que serían los altavoces de polímero metal de Sonitron. Son unos altavoces muy finos, con un diseño muy compacto y sólido, a prueba de polvo, agua, golpes, como hemos visto anteriormente, resistente también a las distintas variaciones de temperatura, y vamos a poder encontrar soluciones que pueden ir desde los 200 hasta los 20 kilohercios de banda de frecuencia a la hora de reproducir los sonidos, ¿vale? Como comentábamos también al principio, a la hora de explicar un poco el efecto directo e inverso de los materiales piezoeléctricos, este tipo de altavoces nos va a permitir utilizarlos tanto como altavoz como micrófono, digamos por efecto directo o efecto inverso. Entonces podemos utilizar eso también como micrófono. Como comenté anteriormente, sin campo electromagnético que pueda afectar a distinto equipamiento esencial, equipamiento crítico de la aplicación electrónica, por ejemplo, y vamos a tener un muchísimo menor, digamos, consumo de corriente si lo comparásemos con versiones magnéticas en cuanto al mismo nivel de señal, ¿vale? De intensidad. Y en este caso, como mostramos también, la salida acústica será hasta un 60% mayor si lo comparásemos con altavoces magnéticos, digamos, de tamaño similar, ¿vale? Al final, este tipo de altavoz, como ya podemos imaginar, tamaño pequeño, muy fino, etcétera, va a también tener un muy bajo peso. Y como vemos también un poco en la parte inferior derecha, vamos a poder incorporarlo desde equipos móviles, equipos portátiles, equipos de comunicaciones portátiles, a lo que sería, por ejemplo, ordenadores portátiles, pequeños dispositivos electrónicos que necesitásemos reproducir música, tren, vehículos, etcétera, etcétera. Allá donde necesitásemos reproducir música, voz o sonidos ya predefinidos por nosotros, melodías, etcétera, pues este tipo de solución encaja a la perfección con esas aplicaciones con requisitos, con limitaciones de espacio, por ejemplo. Y un punto más allá en cuanto a este tipo de altavoces, tendríamos lo que sería la Blue Line, la serie SPS Blue Line, ¿vale? En este caso ya viene con un encapsulado, ya viene con una carcasa, que viene con una cinta adhesiva potente y ya viene con unos pads ya con el, digamos, con el estaño ya presoldado para, digamos, agilizar el proceso de montaje y de intercambio en el caso de que pudiese haber algún tipo de problema. Y además la carcasa ya está diseñada para evitar la reflexión de las ondas sonoras en la salida del aire. Como les comentaba anteriormente, sobre todo al principio un poquito cuando hablaba del altavoz piezoeléctrico, este tipo de altavoces tienen, digamos, hay que tener en cuenta que el movimiento, ese movimiento que genera, digamos, lo que sería la chapa metálica por el movimiento del material piezoeléctrico, nos puede generar una sobrepresión y una baja presión que puede hacer que se anule a sí mismo, digamos, o a la parte trasera, en la parte trasera, anule un poco lo que sería el frontal del altavoz, reduciendo lo que es el nivel de intensidad sonora que genera este altavoz. Pero en este caso ya la carcasa ya viene diseñada para limitar digamos, esa atenuación del sonido que puede generar el propio altavoz por el propio proceso, digamos, propio diseño de cómo se fabrica este tipo de altavoces. Y además, como comento, pues ya viene con la carcasa, viene con el adhesivo y ya viene con los pads presoldados para directamente poder incorporar rápidamente a cualquier aplicación de forma rápida y sencilla, ¿vale? Y eso sería en cuanto, digamos, si nos quedásemos en componentes estándar, en componentes, en dispositivos, digamos, que pudiésemos utilizarlo en todo tipo de aplicaciones, ¿vale? Pero después también podemos necesitar cumplir de cierto requisito que ya viene predefinido digamos, por ciertos organismos reguladores, etcétera, en el cual nos van a exigir de cierta certificación para poder utilizar cierto tipo de componentes. Y, por ejemplo, en el caso de aplicaciones médicas, al final, este tipo de alertas sonoras que vamos a utilizar van a ser componentes esenciales para la monitorización del estado del paciente, de forma que, por ejemplo, médicos, enfermeros, etcétera, sepan cómo actuar en cada momento. Al estar tratando de la vida de las personas, vamos a necesitar que sean alertas claras, altas, sistemas robustos, pues para todo este tipo de equipos de soporte vital, por ejemplo, equipos respiratorios, bombas de infusión médica, de todo tipo de medicamentos, equipos de anestesia y ya también, por ejemplo, para equipos de laboratorio y demás. Y es aquí donde a lo mejor puede haber algún tipo
de certificación o de requisitos a la hora de utilizar estos componentes. Y, por ejemplo, puede ser el estándar médico que vemos en pantalla, el IEC 6061-1-8, en el cual se van a definir los requisitos que los sistemas de alarma de tanto equipos como que tienen que cumplir los distintos equipos y sistemas electromédicos, ¿vale? Vamos a tener componentes, por ejemplo, en Mayory, como veremos a continuación, que ya vienen específicamente diseñados con esta certificación. Y después, dentro de las soluciones de Sonitron, vamos a poder, por ejemplo, certificar de las versiones estándar, como comenté anteriormente, vamos a poder adaptar distintas soluciones, incluso de altavoces piezoeléctricos, a aplicaciones médicas con la certificación por parte de Sonitron de que cumplen con esos requisitos para poder utilizarlo también en aplicaciones médicas. Y entonces, extendiendo un poco más las distintas familias que ya hemos visto anteriormente, porque se pueden aplicar a estas mismas aplicaciones médicas, vamos a ver otras dos familias, otras dos líneas de productos, como pueden ser los altavoces SSS, de la serie SSS, que son altavoces cerámicos, ¿vale? Con un diseño muy reducido, un diseño muy plano también, como vemos en pantalla, ¿vale? Que nos permite reproducir sonidos, por ejemplo, que pueden ir desde los 500 hasta los 8 kHz, con un panel también frontal a prueba de polvo, agua, golpes y demás. También con protección, digamos, sin campo electromagnético, que nos va a asegurar evitar interferencias con otro tipo de componentes, sobre todo ya en aplicaciones de medicina, equipamiento muy avanzado, equipamiento muy, digamos, que tiene que ser muy, muy seguro y fiable. Y todo ello, pues, con un bajo consumo de energía, un peso muy reducido y con una larga vida útil. Entonces, extendemos lo que ya comentamos anteriormente y mostramos una solución que se puede adaptar a soluciones de medicina. Igualmente, como puede ser también la solución, es la serie SXL, que es la serie, digamos, extremadamente ruidosa, extremadamente alta, que sería una serie de alertas, ¿vale? De alarmas para pues, este tipo de aplicaciones, sobre todo específicamente de medicina o militares, en las cuales vamos a poder necesitar pues, un nivel de intensidad sonora muy alto, por encima de los 100 decibelios, con una señal muy clara, penetrante, y todo ello pues, con distintos tipos de terminaciones, de terminales, de configuraciones, etcétera, etcétera. Como vemos en pantalla, como hemos estado viendo y como vemos en pantalla, desde diseño en PCB, panel frontal, con cables para atornillar, etcétera, etcétera, vamos a poder encontrar, tanto con un fabricante como con otro, distintas soluciones que se adapten específicamente a esto. Y dentro de Mayory también vamos a poder encontrar piezo, alarmas y transducer que nos permitan eso, la variación de la frecuencia, pero ya con la certificación ya también ya vienen predefinidos para aplicaciones médicas y ya con la certificación incorporada para estos componentes. Las alarmas ya vendrían con la parte de lo que sería la electrónica de control, digamos, ya incorporado dentro del propio encapsulado. Y los transducers, pues necesitaríamos de un driver externo para poder gestionar y controlar el sonido que vayamos a estar reproduciendo. Como digo, al final, todas las soluciones que estamos viendo son soluciones de baja corriente, porque al final necesitamos, digamos, un menor consumo si lo comparásemos con las versiones magnéticas. Entonces, todas aquellas aplicaciones de bajo, necesitásemos una alarma, un transducer, un buzzer de bajo tamaño, alto nivel de intensidad sonora, bajo consumo, por ejemplo, para aplicaciones con baterías pequeñas o con un supercondensador, por ejemplo, pues este tipo de soluciones de Mayory Sonitron basadas en tecnología piezoeléctrica van a encajar a la perfección en cualquier tipo de aplicación. ¿Vale? Una vez hemos visto también que podemos encontrar soluciones con esas certificaciones o certificados para aplicaciones médicas, también vamos a poder encontrar en ambos fabricantes soluciones que se puedan certificar para aplicaciones militares y de defensa. En este caso, por ejemplo, con Sonitron también vamos a encontrar lo que serían los buzzers y transducers, en este caso la familia estándar de la que hablé al principio del todo, en el cual la versión estándar pues podemos tenerlo en versiones militares con carcasa de aves ignífugo, terminales de conexión rápida, una membrana con un revestimiento extra y todo ello pasando pues distintos tipos de test militares en cuanto a shock térmico, humedad, pruebas de test de humedad, de corrosión, vibración, golpes, etcétera, etcétera. De forma que podamos tener soluciones con modelos, digamos, que están aprobados por la OTAN con su numeración y que podamos incorporarlo a ese tipo de aplicaciones ya más exigentes en la industria militar y de defensa, por ejemplo. Y lo mismo ocurre también con Mayory. Con Mayory vamos a poder encontrar alarmas rugerizadas para aplicaciones militares en el cual ya viene su numeración para trabajar, digamos, con el Departamento de Defensa y poder también tener este tipo de soluciones en,
en este otro fabricante para aplicaciones también militares y de defensa. Y al final, como hemos ido hablando, todos estos componentes nos van a permitir distintos tipos de rango, digamos, de tensión de entrada, distintos tipos de niveles de sonido, frecuencias, tipos de conectividad, etcétera, etcétera. Entonces también vamos a poder encontrarlo en aplicaciones militares. ¿De acuerdo? Y ya por último, bueno, por último no, en la parte de sonido, digamos, una vez hemos visto componentes estándar que podemos incorporar también a aplicaciones de automoción, también han desarrollado, por ejemplo, Sonitron una serie de líneas, digamos, de alertas enfocadas específicamente también para aplicaciones con vehículos. Por ejemplo, como puede ser la serie SVC, que es una solución también estándar, pero adaptado también a vehículos. Y en este caso ya viene pues, con un conector ya predefinido para la industria de automoción, diseñado sobre todo para aplicaciones con baterías de 12 y 24 voltios, y digamos que puede funcionar también hasta 40 voltios de continuo, y también con certificación IP67, amplio rango de temperatura, funcionamiento, resistente a golpes, y vamos a poder incorporarlo pues, a aplicaciones de automoción, agricultura, construcción, vehículos de construcción, etcétera, etcétera. Entonces, podemos extender, como vemos, la familia estándar a otro tipo de aplicaciones como medicina, defensa y automoción, por ejemplo. Y también podemos encontrar una alarma de la serie SAP, serían alarmas para automoción, en este caso también con un muy bajo consumo, certificación IP67, sin campo electromagnético, etcétera, y todo ello en un encapsulado resistente pues, para poder incluir a algún tipo de vehículos, por ejemplo, desde un vehículo unipersonal, a camiones, tractores, etcétera, por ejemplo, para la alarma del aviso de marcha atrás, que cuando da marcha atrás va sonando el pitido para que los peatones también tengan cuidado, etcétera, pues también tenemos una familia específicamente para este tipo de aplicaciones, enfocados también pues para vehículos de 12, 24, 48 voltios, etcétera. ¿Vale? Y una vez hemos visto hasta ahora lo que son las soluciones, digamos, el portfolio de soluciones acústicas que podemos encontrar en Major y Sonitron, soluciones piezoeléctricas, como hemos visto, vamos a poder adaptarlas a cualquier tipo de solución. Majori también va un poquito más allá y en este caso no solo no son digamos, piezoeléctricas, pero sí, digamos, son unas soluciones que nos va a permitir combinar sonido con iluminación, con luces, ¿vale? Entonces vamos a poder encontrar alarmas industriales en las cuales vamos a poder incorporar no solo lo que es la iluminación LED de distintos colores, como vemos en pantalla, sino también distintos tipos de sonidos que podemos elegir pues, para distintos tipos de alerta que en un panel, digamos, un panel de una aplicación, de un entorno industrial, de un vehículo industrial, maquinaria, etcétera, pues podamos necesitar de ese tipo de alerta, tanto visual como sonora. Y todo ello, como hemos estado viendo, distintos tipos digamos, de rangos de entrada, por ejemplo, acabados de montaje, en este caso, por ejemplo, acabados con terminación en bloque de terminales para agilizar el proceso de intercambio en el caso de error, con certificación IP66, etcétera. Y también podemos controlarlos, por ejemplo, de forma individual, los LEDs. No solo el LED va a iluminarse, digamos, de forma, eh, controlar solo el LED y el audio a la vez, sino en este caso podemos controlarlos por separado, de forma que podamos generar los patrones luminosos o acústicos que nosotros deseemos o que necesitásemos reproducir para distintos tipos de alerta, ¿vale? Y una vez también vemos esos paneles, esos LEDs para poder incorporar a distintos paneles, por ejemplo, ya después vamos a poder incorporar también lo que sería, o podemos mostrar también lo que serían los stack lights, en este caso, por ejemplo, de 30 milímetros con sonido, en este caso para orificios de 30 milímetros, y en el cual vamos a poder incorporar digamos, esta pequeña barra con los distintos tipos de luces, distintas combinaciones de luces también y distintos sonidos, para poder incorporarlo pues, en robots colaborativos, impresoras 3D, equipos científicos, laboratorios, maquinaria industrial un poco más pequeña, etcétera, esa típica luz que nos puede indicar pues, el correcto funcionamiento, si está disponible, si no está disponible, si hay una alerta, etcétera, etcétera. Y todo ello también pues, con distintos tipos de rango de tensión de entrada, configuraciones, etcétera, etcétera. Y ya para versiones también más complejas, de mayor tamaño, por ejemplo, tendríamos lo que serían las soluciones de 60 milímetros. En este caso, como vemos en pantalla, podemos apilar hasta 5 tipos de luces distintas, en el cual vamos a, digamos, estos stacklights ya vendrían, están muy orientados pues, para esas aplicaciones industriales más grandes, máquinas de herramientas, procesamiento de alimentos, tratamiento de agua, máquinas de ensamblaje, aplicaciones, digamos, de control industrial en general.
nuestras típicas fábricas, ¿vale? Donde tengamos una cadena de montaje, etcétera, y necesitásemos controlar, por ejemplo, o poder visualizar a distancia el correcto funcionamiento del equipo, del dispositivo, las alertas, etcétera. Y de igual forma, pues podemos adaptarnos a distintos tipos de tensión de entrada, frecuencias, sonidos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y entonces, el webinar, como hemos comentado, he querido darles, digamos, hacerles un pequeño repaso a distintas familias que podemos encontrar dentro de estos dos fabricantes, porque al final, para cada aplicación vamos a poder disponer del componente específico que se adecue a sus necesidades. Entonces, para que más o menos conozcan un poco las distintas familias, sepan, pues, oye, que si tengo una aplicación de laboratorio médico y necesito algún tipo de componente especial, pues poder consultar con nosotros, pues, oye, mira, necesito que tenga este tamaño, este nivel de intensidad sonora, que funcione este voltaje, este tipo de frecuencia. Entonces podemos ver con los distintos fabricantes y también en el caso de que puedan necesitar cualquier duda, consulta o quieran, por ejemplo, adquirir muestras, pues también pueden consultar con nosotros, con Anatronic, pues eso, poder adquirir muestras para poder hacer uso de estos componentes, poder ir testeándolos, probarlos y ver que al final, aunque sea un componente mecánicamente, tecnológicamente muy sencillo, pero aportan ciertas prestaciones y ventajas si los comparásemos con los de tecnología magnética, que nos pueden ayudar a mejorar nuestras aplicaciones y una mejor reproducción del sonido, con niveles más intensos, más claros, nítidos, y todo ello en una mayor robustez y fiabilidad. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Carlos. Hoy un webinar pues muy interesante. Hemos cubierto los objetivos que queríamos para pues, queríamos mostrar un poco a los asistentes. Esperamos que os haya resultado interesante. Como decía Carlos, cualquier duda, pregunta que os pueda surgir, en el chat no nos habéis dejado ninguna, nos podéis contactar directamente, que vamos a estar encantados de atenderos. Si tenéis algún proyecto, estáis buscando alguna solución, os podemos ayudar también con ello. Eh, Muestras también. Así que, bueno, pues como no tenemos preguntas, daros las gracias a todos los asistentes. Gracias, Carlos, a ti especialmente por este webinar tan interesante y esperamos veros a todos en próximos webinars que iremos dando a lo largo del año. Así que sin más, pues yo me despido ya. Mil gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Carlos. Hasta luego.